veces has intentado sentir ASMR y no pasó absolutamente nada? Sí, tal vez pensaste, creo que esto no es para mí, pero ¿y si el problema no es que no sientas ASMR y simplemente no has encontrado el adecuado para ti? Porque no todos los cerebros reaccionan igual, no todos sienten cosquillas con lo mismo, y lo que a una persona le relaja, a otra puede incomodarla. Hoy vamos a descubrir algo importante: cómo encontrar los desencadenantes que funcionan contigo. También qué tipo de estímulos se provocan con cada sonido y cómo saber cuál es tu estilo ideal. Y claro, vamos a probar algunos sonidos en el camino, que bueno, en realidad son muchos. Pero ¿cómo saber qué desencadenantes funcionan contigo? Bueno, te voy a dar algunos consejos que puedes tomar en cuenta antes de buscar tu sonido perfecto. Lo primero que necesitas hacer es algo muy simple, algo básico, y es solo observar, no forzar esa sensación, tampoco estar expectante para sentir el cosquilleo. Simplemente relájate y déjate llevar. No pienses en sentir ASMR, solo déjate llevar por el video y los sonidos. Bien, entonces el primer consejo es eso: escucha sin expectativa. Si entras a un video pensando, ¿será que voy a sentirlo? O tal vez no, tu mente entra en modo análisis, y el análisis mata esa sensación. En vez de eso puedes, no sé, escuchar como si fuera música de fondo, así, sin presión, como normalmente lo harías con tu playlist o tu canción favorita. Bien, ahora el consejo 2, que es probar distintos tipos de estímulos, porque ya debes saber esto, pero ¿y si no? No todos reaccionan a lo mismo. Algunas personas sienten cosquilleo con voces suaves, otras con sonidos repetitivos, otras con movimientos muy lentos, otras con atención personal simulada. Si un tipo no funciona, no significa que no vayas a sentir ASMR nunca o con ningún sonido. Solo significa que tal vez no es tu desencadenante ideal, el que funciona contigo. El consejo 3 es un poco más complicado, entre comillas, porque tienes que observar tu reacción corporal, estar consciente de si hay algún cambio en tu mente o tu cuerpo, porque no siempre es un cosquilleo intenso. También puede ser una respiración más lenta, sensación de calma, ojos más pesados o con sueño, pensamientos más suaves, una mente más despejada. Eso también cuenta, que de hecho es lo único que debería importar, porque las cosquillas, bueno, están bien, pero es algo como superficial, que no va a durar para siempre, que lo único que nos brinda es placer momentáneo. Ahora, el siguiente consejo tal vez es el más evidente o el más simple, pero es importante también. Juega un papel muy importante en el mundo de la ASMR, y es que uses audífonos. Ese sonido envolvente o binaural
distancia. Tu cerebro percibe cercanía y la cercanía activa respuestas más profundas. Aunque admito que a veces escuchar ASMR sin audífonos también da muchas cosquillas, pero también me he dado cuenta que no es con todo el ASMR o todos los sonidos. Son simplemente algunos específicos, como golpeteos o el tapping. O cualquier sonido, incluso susurros, pero que tengan ese o chasquidos característicos. Esos sonidos suenan muy bien sin audífonos. Por si no lo has notado y quisieras probar, te lo recomiendo. Tal vez es una forma de encontrar tu ASMR ideal. He leído algunos comentarios que me dicen eso, que algunos están acostumbrados a escuchar sin audífonos, que les funciona y les va bien, pero cuando es un video así binaural y se ponen los audífonos, sienten automáticamente la diferencia y les provoca cosquilleos, muchos cosquilleos. Así que si estás acostumbrado a escuchar con audífonos también, puedes probar quitándotelos y escuchando así libremente. Ahora, y con este consejo vamos terminando esta primera parte. Y el consejo tiene que ver con que identifiques lo que te incomoda. Esto también es clave, porque aquí no nos centramos únicamente en lo que nos gusta. Por ejemplo, si no te gustan los susurros y lo tuyo es únicamente sonidos, prueba solo con videos sin hablar y así estarás aún más cerca de encontrar tu ASMR ideal. Y, en fin, si ciertos sonidos te irritan, no insistas, prueba otras cosas. Y bueno, ahora sí empieza lo bueno. Vamos a probar algunos estímulos muchos sonidos. Esto será como una guía de sonidos, una guía ASMR o algo así, para que descubras el tuyo y qué estímulo, qué sonido causa más cosquillas o relajación en tu mente, en tu cerebro o en tu cuerpo. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos estímulos que provocan ASMR? Voy a presentarte diferentes tipos de sonidos o estímulos o desencadenantes, pero van a ser sonidos muy específicos, no simplemente alguna categoría o tipo en general, sino sonidos así específicos. Porque además ya sabes que el mundo de la ASMR es muy grande y sería imposible abarcar todo o la gran mayoría de sonidos y estímulos. Así que vamos a escuchar los más representativos. Solo escucha. Ya sabes, déjate llevar. Yo te guío. Y nota si algo en tu mente o tu cuerpo cambia. Bueno, para cada sonidito te voy a dar una pequeña descripción o característica de cada uno, para que estés un poquito más consciente de lo que estás escuchando. Sí. Bien, entonces, prepárate. Oh, ya no recuerdo la última vez que hice inaudible. Última aclaración, antes de empezar. Después de esto sí empezamos, te prometo. Disculpa el ruido. Estoy notando que hay mucho ruido alrededor, pero este es el único momento que puedo grabar este video. De aquí no tengo tiempo hasta en unos días, así que trataré de eliminar la mayor parte de ruido externo en la edición. Eso, empezamos.
personas que reaccionan simplemente con la voz. Así es, no necesitan más sonidos, únicamente con escuchar susurros o alguien hablando en voz baja ya se relajan. Y así de simple, solo con eso se podría decir que es su ASMR ideal. Y bueno, aquí únicamente hay dos variantes. Y el primero es el soft spoken. Personalmente creo que el soft spoken o hablar suave es más difícil de hacer porque se necesita tener control de que no suene tan fuerte. Hasta incluso es más difícil calcular la ganancia del micro o la distancia a la que se habla para que no suene saturado la voz en algunas partes. Y además en edición también no es tan fácil. Creo que son pocas las personas a las que les va muy bien el soft spoken. Bueno, eso según mi experiencia, y es por eso que ya no hago muchos videos hablando así, porque la verdad me resulta muy difícil controlar la voz, el sonido y la edición. Y ahora prácticamente estoy haciendo videos solo susurrando, que bueno, es la característica principal de la ASMR por excelencia. No importa qué se diga, no importa cómo suena. Bueno, a veces sí. Las voces suaves o susurros cerca de los oídos crean una sensación de intimidad y calidez, provocando una relajación profunda. Por eso es el trigger o desencadenante más famoso y efectivo. Y bueno, si notas que tu respiración cambia ahora, este podría ser el tuyo. Así de simple, minimalista. Sonidos de golpecitos. Los golpes repetitivos y suaves sobre superficies como madera, vidrio o plástico, con un ritmo calmante, pueden inducir una respuesta de ASMR. Ahora vamos con el cepillado o peinado de cabello. Este es como un 2 en 1. Sonido y visuales de cepillado con estos movimientos repetitivos y cuidadosos que inducen una sensación de hormigueo y tranquilidad. Ese sonido envolvente y suave que relaja mucho. Perfecto para las personas que les gusta el ASMR visual, con ese sonido de confort. También está la atención personal simulada. Estos videos que simulan atención personal o los famosos roleplays es el ejemplo más claro de esto, como cortes de cabello, masajes faciales o exámenes médicos, o simplemente alguien que te cuide cuando estás enfermo. Te provoca una sensación de, valga la redundancia,
con este que también es un clásico. Sonidos de escritura o dibujo. Ese sonido de un lápiz o un esfero moviéndose sobre el papel, que puede ser muy relajante y provocar esa respuesta de ASMR. Que también, si el video es de dibujo, puede ser también visual. Me gusta un poco más de visuales también en este tipo, cuando hay dibujos, que es entretenido ver. Ahora este, que igual es simple. Sonidos delicados de boca. Este tipo de estímulo no es para todos. Algunas personas lo aman, otras lo odian. Están de un bando y del otro, de un lado y del otro, blanco o negro. Si ahora sentiste algo agradable, anótalo mentalmente. Sonidos naturales. El sonido del viento, de hojas moviéndose, o del agua. Puede ser agua corriendo, gotas de lluvia, que pueden inducir una sensación de calma y placer. Y bueno, en resumen, la naturaleza tiene patrones orgánicos que muchas mentes encuentran profundamente relevantes. Tal vez la tuya. Plásticos arrugados. Este es muy específico. El sonido de arrugar envolturas de plástico o bolsas, que pueden ser hipnotizantes y relajantes para algunos, y dependiendo del material del plástico también. La mayoría suelen ser algo fuertes para mí estos sonidos. Así que por eso hoy traté de buscar algunos suaves que no molesten mucho. Espero te guste este. Ahora, otro clásico también, los clics y sonidos de teclados. Estos sonidos rítmicos de teclas de computadora o hasta máquinas de escribir. Hubo una época, me acordé, hubo una época en donde creo que se volvió un trigger muy famoso y yo me topaba con muchos videos de teclado sonando
también de máquinas de escribir, desde videos simples hasta elaboradísimos roleplays. Una locura eran esos videos. Ahora siguen saliendo, pero ya no muchos. Bueno, pero en resumen, estos sonidos pueden tener un efecto calmante y repetitivo. Este puede ser parecido al cepillado de cabello, pero no sé, creo que es diferente. Los masajes de cabeza, videos o sonidos de masajes de cuero cabelludo que pueden provocar una sensación de hormigueo y relajación. Y aquí también se puede sentir un ASMR visual, ¿verdad? Bueno, es que a mí los visuales no me llaman mucho la atención y no sé cuáles podrían ser realmente desencadenantes. Mira, por ejemplo, yo ya sé que mi ASMR ideal no iría por ahí, porque yo solo suelo escuchar los videos y muy rara vez los veo. Ahora este que no es muy común, tal vez no te hayas dado cuenta o no lo hayas pensado. Los susurros en idiomas extranjeros. Sí, escuchar susurros en un idioma extranjero puede ser relajante debido al ritmo y a la entonación de la lengua. Este puede no ser muy, como lo digo, muy popular o muy evidente, pero yo sí me he dado cuenta que el idioma importa. Por ejemplo, me gustan los videos en inglés porque siento que en ese idioma hay más chasquidos de palabras, por así decirlo. No sé si me explico. Como dije antes, palabras con que suenen así, con T o P o C también. Hubo un tiempo también que buscaba ASMR en francés. Sí, porque el francés es que es un idioma que me gusta mucho escuchar. Siento que es naturalmente ASMR artístico. Incluso en las películas puedo sentir ASMR simplemente con que hablen bajito. Propósito de este año, aprender francés. Bueno, voy a hacer la prueba. Voy a tratar de decir algo en inglés porque siento que sí me puedo defender un poquito. Así que voy a arriesgarme. Pero solo con el inglés. No, I am trying to speak some English with the help of Google Translate. I hope it goes well and that everything I say is understood. So, close your eyes and let the world around you fade into a soft, quiet blur. Focus only on the sound of my voice as it drifts like a gentle breeze, bringing a sense of deep calm to your mind. You are safe here, in this moment of stillness, where every breath you take is slow,
siguiente, ese no soy yo, es un audio de un canal que me gusta mucho porque este creador habla muchos idiomas, entre ellos francés, y a veces me gusta mucho escuchar videos en ese idioma de él. Les dejaré su canal por aquí. Quand je joue des personnages un peu loufoques et que ça fait rire les gens et qu'ils réagissent dans les commentaires. Je suis content, c'est pour ça que j'aime bien les faire par... Mais oui, il y a beaucoup moins d'interaction peut-être dans les commentaires. C'est pour ça qu'aussi, je sais pas, le mad scientist par exemple, scientifique fou. Enfin, au début il y avait pas mal de réactions, après petit à petit. Ce que j'ai compris, c'est que c'est pas forcément ce qu'on voit le plus dans les commentaires. Il ne faut pas non plus suivre ce que les gens veulent, quoi. Si les gens le veulent et que tu veux aussi, c'est bien. Bon, le mad scientist, je l'aime bien aussi, mais c'est vrai qu'il a... Tu sais quoi, tu comprends ce que je veux dire. De même toi, peut-être, si tu l'as vu au début, tu t'es dit « Ouah, ce mad scientist, il est marrant. » Puis après, à force de le voir, tu sais, c'est comme... Pero también la preparación de comida, los sonidos de cortar, picar y cocinar alimentos que pueden ser sorprendentemente relajantes y satisfactorios. Pienso que este es uno de los más efectivos porque combina los sonidos que causan mucho ASMR, pero también el visual. Y bueno, aquí sí puedo decir que vería un video completo de ASMR, y creo que sí los he visto, porque siento que es un tipo de visual más complejo, más entretenido y más relajante. Y de hecho creo que no tiene mucho que ver, pero hubo un tiempo que encontré un canal en donde un man subía videos de cafetería. Sí, bueno, él se graba mientras trabaja sirviendo y haciendo café. Y este proceso, no importa que haga lo mismo y sea repetitivo, me relaja muchísimo. Y ni siquiera son videos de ASMR. Simplemente es una actividad que causa relajación. Hasta cuando llega un cliente, le habla, le saluda, eso también relaja. Sería como un ASMR inintencional o algo así, que me parece un tema también interesante y tal vez hable de esto algún día. En fin. El tapping en objetos de vidrio. Este igual es muy específico. El sonido de golpecitos suaves en vidrio que puede producir esta respuesta de ASMR por esa claridad y pureza de sonido. Este también me gusta y he encontrado un objeto en el que suena muy bien. Después de probar en muchos objetos de vidrio, algunos más buenos que otros, he llegado a la conclusión de que el tapping en una copa es de otro nivel. Es como un cuenco de esos tibetanos o de cuarzo, pero este es de cristal. Dibujar con tizas también se parece al de escribir y dibujo, pero este es únicamente con tizas. Ese sonido suave raspante de tiza sobre una pizarra que puede inducir una sensación de calma y concentración. También me gusta mucho este, aunque creo que no hay muchos videos de esto. Y no sé si también he visto yo videos de eso, pero no sé, el sonido me hace acuerdo a cuando estaba en escuela de pequeño y habían esos pizarrones verdes grandes y sonaba bonito, me gustaba el sonido. Seguramente a ti también te pasó eso. Bueno, se podría decir que ese fue como uno de los primeros ASMRs que sentimos.
que tal vez en este video no fue muy evidente, pero estuvo presente en todo el video. Y no son los susurros. Bueno, sí, susurros, pero binaurales. Susurros grabados en estéreo crean la ilusión de que la voz se mueve alrededor de tu cabeza, intensificando la respuesta de ASMR. Bueno, creo que este es algo simple también, pero cuando se aplica puede marcar mucho la diferencia. Solamente con que el sonido viaje de un lado a otro ya crea esa sensación de cosquilleo y cercanía. A diferencia de un sonido simple en mono, que sí puede relajar también, pero el binaural es otro nivel. Y de hecho, si perdiste las cosquillas y no has probado escuchar ASMR binaural muy marcado, sé que a un lado se oye el sonido al 100% y al otro no se oye nada. Únicamente con ese cambio algunos ya vuelven a sentir cosquillas. En serio, he leído muchos comentarios que me dicen eso. Bien, ha sido un video algo complicado de grabar por esto de los sonidos y del ruido, el ruido externo. Que no sé si has visto el Chavo del Ocho cuando Don Ramón está trabajando y se pone a clavar y llega Kiko y botea su pelota al mismo tiempo que Don Ramón clava con el martillo. Bueno, algo así parecido me pasa. Justo cuando voy a hablar, un man afuera acelera su moto, se calla, vuelvo a intentar hablar y nuevamente. Pero bueno, ya está. Entonces, volviendo al tema, ahora pregúntate, ¿reaccionaste más a la voz, a los sonidos repetitivos, tal vez a la atención personal o a lo visual? Tu ASMR ideal no necesariamente puede ser el más popular, sino, digamos, el que tu cerebro elige, tu cuerpo, tu mente. Tienes que sentir esos cambios. Y bueno, también es posible que hoy no hayas sentido cosquillas con ninguno, o no únicamente cosquillas, sino relajación, calma y todo eso. Pero ahora yo creo que sí sabes algo importante, que no existe el ASMR ideal, uno en específico para todos. Ese que al escucharlo todos sentimos cosquillas y nos relajamos por igual al instante. No. Existe el mejor y el ideal para ti, porque depende de tu experiencia escuchando ASMR, también de tu cerebro, de tu cuerpo, de tu personalidad, de tus emociones y hasta el momento del día. Así que espero que hoy hayas encontrado los que mejor te hagan sentir. Y bueno, eso. Que tengas una bonita noche o día. Chao.